Hoy tenemos un mensaje de Laura, la mamá de una niña de 2 años, que dice así: solo quería daros las gracias por el episodio de la protección solar, me ha ayudado mucho a elegir bien la crema para mi hija y entender por qué no vale usar la del año pasado. Gracias por explicarlo. Pues muchas gracias a ti por escucharnos y confiar en los consejos que os damos con Sin Cita Previa. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a todos a Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas sobre salud infantil. Yo soy Gonzalo Oñoro, pediatra, y conmigo también tengo a mi compañera, la también pediatra, Elena Blanco. ¿Cómo estás? Hola a todos, pues un día más en la oficina grabando un nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar de una infección respiratoria que a veces pasa desapercibida, pero puede ser muy grave, sobre todo en los niños más pequeños, la tosferina. Efectivamente, vamos a explicaros en qué consisten los síntomas, por qué se producen, cómo se diagnostica y cómo se trata, y también cómo prevenirla, porque sí, en este caso tenemos la fortuna de que existe una vacuna. Pero antes de empezar, ya sabes que a mí me gusta preguntarte cosas polémicas. ¿La tosferina es cosa del pasado? A ver, no sé si esto es muy polémico o no, pero sí que es verdad que es una pregunta o una cosa que nos dice mucho la gente, ¿no? Uy, esto suena a muy antiguo, ¿no? Pero si estamos haciendo un episodio de ella, pues la respuesta es más que evidente. No, la tosferina a día de hoy todavía está con nosotros. Es cierto que aunque la mayoría de los niños están vacunados, la tosferina sigue circulando y puede ser muy peligrosa, sobre todo en bebés menores de 3 meses que aún no han completado el calendario de vacunación. De hecho, en los últimos años ha habido rebrotes, incluso en países con buena cobertura vacunal, como es España, ¿no? El nuestro. Así que, aunque suene a algo antiguo, la tosferina no es cosa del pasado. Bueno, ya sabemos que la tosferina es una enfermedad actual, que no es cosa pasada y va a ser del presente y del futuro. Pero ¿qué es esto? ¿Es una infección por un virus, por una bacteria? Cuéntanos, Gonzalo. Pues en este caso es una infección por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, ¿vale? Y sí que es verdad que yo creo que, la estudias en la carrera, pero te suena un poco a cosa del pasado. A vieja. Y hasta que no empiezas la residencia de pediatría y ves que tus médicos mayores, no digo que sean muy mayores los que se van a jubilar, pero siempre todos lo tienen en la cabeza. Uy, este niño que tose un poquito más de lo habitual, o que lleva 3 o 4 semanas tosiendo, o porque has visto algún caso grave, como luego veremos en los niños pequeñitos, es una cosa que los pediatras, yo creo que siempre que vemos que una tos escapa de lo habitual, lo tenemos en cuenta, ¿no? Y por tanto, la tos va a ser uno de los síntomas principales. Pero ¿cómo es la evolución de esta enfermedad de la tosferina, Elena, provocada por la Bordetella pertussis? Porque es curioso, ¿no? Porque ocurre como en fases. Sí, a ver, es una infección que es larga. O sea, se divide en 3 fases, que es la catarral, la paroxística y la convalecencia, y cada una de ellas dura mínimo 2 semanas e incluso más. La fase catarral, pues es esto, tal y como dice el nombre, es un catarro común indistinguible de cualquier otro catarro, lo cual esto hace que dificulte un poco el diagnóstico al principio. Estos son los primeros 15 días, mocos, estornudos, algo de febrícula, mucha congestión nasal, tos leve. Pero la que es más característica es la que se llama la fase paroxística, que es a partir de las 2 semanas y que dura entre unas 2 y unas 4 semanas. Y esto es unos accesos de tos intensa que cursa como en brotes, que son seguidos y que al final suelen acabar con una inspiración ruidosa que llamamos engallo. Incluso algunos niños en este contexto vomitan. Y posteriormente, esto que ya te digo que dura 2-4 semanas, y es cuando suelen consultar los pacientes, porque es una tos muy llamativa, muy pesada y que no deja en paz al paciente, pasan a la fase de convalecencia, en la que poco a poco esta tos va mejorando, pero aún puede durar todavía semanas. Esta tos se va a producir porque la bacteria produce una toxina que provoca inflamación y estimula el centro cerebral y respiratorio de la tos. Vale, o sea que realmente, hay un poquito de inflamación pulmonar, pero cuando ya se está curando, realmente como esa toxina sigue circulando, el niño sigue tosiendo, pero ya está realmente mejor. Y entonces eso, cuando sobre todo ya lo hemos tratado, hay que transmitírselo a los padres, que va a ser una tos que va a durar, ¿vale? Que no hay nada que dar. Que no hay nada que dar, porque es el centro de la tos, las neuronas que controlan la tos, pues siguen estando estimuladas, con lo cual es normal que siga tosiendo, ¿no? En niños pequeños, pues sí que es verdad que en niños pequeños, sobre todo por debajo de los 12 meses, es raro que presenten la tos típica en esa fase paroxística que ha dicho Elena, en la que hay una tos con gallo, ¿no? Eso suele ser más de niños más mayores, con lo cual suele ser incluso más difícil todavía aquí diagnosticarlo. Sí es verdad que la tosferina suele ser un diagnóstico, entre comillas, tardío, porque tardamos, claro, tú ves un niño con tos mocos febrícula unos días y será un catarro, como la mayoría de las veces, y es cuando pasa ese tiempo cuando lo empiezas a pensar. Y
sí que es frecuente, sobre todo en los niños más pequeños, aquí sí, por debajo de los 2 o 3 meses, que incluso el primer síntoma de una tosferina sean pausas de apnea, es decir, que dejen de respirar, a veces incluso sin fiebre ni mocos, ¿no? Simplemente pues porque han visto que ha dejado de respirar. Y en el contexto de esta tos, pues pueden hacer cambio de coloración de la cara, roja o incluso azul, lo que es la aparición de cianosis y dificultad respiratoria, como en el caso de una bronquiolitis, o un decaimiento llamativo muy repentino. Además, el llanto débil, el decaimiento y el rechazo de la alimentación pueden ser signos de alarma precoz. Y por su inmadurez inmunológica, sobre todo estos lactantes más pequeños, por debajo de los 2 o 3 meses, es la mayor franja de riesgo y puede evolucionar rápidamente a cuadros graves que requieren hospitalización, incluso aparición de una tosferina maligna con una patología respiratoria pulmonar que lleva a la mortalidad incluso en el 6% de los lactantes. O sea que estamos hablando de una cosa muy seria que lleva a los niños a ingreso en UCI y 6 de cada 100 van a fallecer. Claro, por eso, fíjate, para que los pediatras, que normalmente somos los que quitamos importancia a todo, hayamos puesto de nombre a una enfermedad tosferina maligna, ¿cómo tiene que ser? Como tiene que ser, ¿vale? Y el que ha visto, porque ha trabajado en cuidados intensivos, a niños con una tosferina muy, muy, muy malitos, lo recuerda siempre. Por eso siempre yo creo que los pediatras lo tenemos en mente, lo de la tosferina, no tanto por diagnosticar a ese pequeñito que también, pero como luego veremos, para poder tratar pronto al hermano o al adolescente que creemos que lo tiene, porque eso muchas veces corta la cadena de transmisión y no se pasa otras 3 semanas tosiendo y pudiendo contagiar, ¿no? Porque la tosferina se contagia a través de vía aérea, a través de las gotitas respiratorias que expulsamos al toser, al estornudar o al hablar. Es decir, no se contagia por vía aerosoles, ¿no? Que sería en el caso del COVID o otras enfermedades, ¿no? Pero sí que es verdad que pese a ser una enfermedad que se contagia por gotitas, que decimos, es una enfermedad de las más altamente contagiosas, ¿no? Se calcula que hasta un 80% de los contactos cercanos no inmunizados en contacto con una persona con tosferina se van a contagiar. Y por mala suerte, el periodo de mayor contagiosidad es la fase catarral, que es la que hemos dicho que es la que es indistinguible de un resfriado común y es difícil que nos haga sospechar la enfermedad, salvo que tuviéramos un diagnóstico en un contacto cercano. Por ello es clave identificar pronto y sospechar la tosferina para poder realizar un antibiótico temprano. Muchas veces no va a cambiar el curso de la enfermedad, pero sí que va a evitar la transmisión a contactos cercanos para que a su vez sigan transmitiendo y sobre todo pudiera afectar a una persona vulnerable, como por ejemplo un niño muy pequeño. Claro, y el diagnóstico al final lo vamos a hacer por sospecha clínica, sobre todo dependiendo de la duración de los síntomas, ¿no? Que ya hemos dicho que a veces diagnosticarlo en los primeros días es complicado. Sí que es verdad que existen pruebas de confirmación de que el bicho que tiene el niño es una tosferina, una bordetela, que es una PCR, que yo creo que habiendo pasado la pandemia de COVID todos sabemos lo que es una PCR, pero que en la mayoría de los casos no suele ser necesario. A veces sí que se piden, sobre todo cuando hay brotes o cuando no termina de quedar muy claro si le vas a poner tratamiento o no, para poder sobre todo confirmarlo. Un niño con fiebre no debe ir al colegio, ni aunque esté bien de ánimo. La fiebre indica que su cuerpo está luchando contra una infección y necesita descanso. Además, puede contagiar a otros niños. Si hay fiebre, lo mejor es quedarse en casa. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Ya estamos de vuelta, ya sabéis que siempre lo decimos, más allá de las causas de exclusión escolar, si un niño tiene fiebre, no debe ir al colegio o a la escuela, debe esperar, ya no solo por el contagio, sino porque se merece un poquito de descanso, ¿no? Le damos la baja para que no vaya a sus obligaciones. Vale, Elena, y el tratamiento de la tosferina, porque ya hemos dejado caer un poco que a veces el tratamiento no influye en la evolución de los síntomas de la enfermedad, pero claramente corta la transmisión, ¿no? Sí, de hecho, cuanto más precoz se ponga, pues es mejor, ¿no? Y como buena bacteria, pues tiene su tratamiento antibiótico, que en este caso sería la acitromicina o la claritromicina, que es un fármaco que se usa poco en pediatría y de las poquitas indicaciones que tiene, pues esta es una de ellas. Se usa poco o realmente deberíamos usarlo poco, menos, ¿vale? Sí. Menos, porque sí que es verdad que tiene unas indicaciones muy concretas. Una de ellas es la tosferina, otra es la diarrea persistente por Campylobacter, Micoplasma. el micoplasma, que es una enfermedad un poquito parecida a la tosferina. Al final son bacterias intracelulares también.
y yo creo que se utiliza también como antiinflamatorio en casos de asma crónico grave, ¿no? Y en que el se utiliza días alternos. Y en el caso de alérgicos a la penicilina. Eso sí. Y entonces lo decimos porque muchas veces vemos niños tratados con acitromicina sin entender muy bien el motivo. O sea, sí, tienen fiebre, tienen una infección respiratoria, pero si claramente no es una tosferina o un micoplasma o esa diarrea por Campylobacter, pues no estaría indicado. O no es alérgico. De todas maneras, está claro, yo por lo menos lo digo, pienso que tiene una tosferina y por esto te mando este antibiótico, no la amoxicilina, que suele ser el otro antibiótico que mandamos en caso de una infección bacteriana respiratoria que necesita antibiótico en pediatría. Entonces, bueno, siempre que sospechemos hay que tratar, ya hemos dicho que si tratamos cuando está más avanzada, sobre todo ya la fase paroxística, no va a cambiar el curso de la evolución, pero sí que va a ayudar a evitar el contagio para que podamos detectarlo de forma más precoz en los contactos estrechos y luego en el caso de niños, sobre todo pues aquellos más vulnerables, con casos más graves o que presenten síntomas de dificultad respiratoria, necesidades de oxígeno, bueno, pues ingreso hospitalario y muchas veces en UCI. Sí, en cuidados intensivos. Bueno, ese es el tratamiento, ¿no? Ya sabéis, la acitromicina, normalmente se utiliza más acitromicina porque es más cómoda que la claritromicina y se hacen pautas de 3 a 5 días, ¿vale? Dependiendo un poco la dosis a la que pongas el antibiótico. Por eso la acitromicina se conoce como el antibiótico de los 3 días. Y vamos a hablar un poquito de la vacunación, ¿no, Elena? Porque hemos dicho que tenemos la suerte de tener una vacuna contra esta bacteria. Claro, de hecho, esta bacteria esta enfermedad se empieza a inmunizar tan pronto como con estas primeras vacunas de los 2 meses. Se pone la primera dosis a los 2 meses y luego dosis de refuerzo a los 4, a los 11 y una extra a los 6 años. Se sabe que esta vacuna es capaz de prevenir la infección y desarrollar casos graves, pero que con el tiempo se pierde la inmunidad. Entonces, ya la mayoría de las comunidades autónomas se pone un refuerzo extra entre los 12 y 14 años, coincidiendo con la vacunación de otros gérmenes, como ya conocéis, y esto es fundamental porque se sabe que el reservorio de la tosferina suele estar entre los adolescentes y los adultos jóvenes, de manera que vacunando a los adolescentes pues vamos a proteger a todo el resto de las edades. Y bueno, por suerte es una vacuna que es muy eficaz, que tras la pauta completa, incluyendo todas las dosis de refuerzo, se sitúa en una protección del 80 al 85%, que es muy eficaz sobre todo en los primeros años y que va decayendo y que se sabe que a partir de los 10 años, sobre todo de los 5, pero a los 10 años ya no te queda nada de inmunidad. De manera que, bueno, que estos refuerzos que se van poniendo en la infancia son importantes y que, bueno, que por eso esto está incluido en esta primovacunación tan importante, la tosferina. Pero fíjate, has dicho una cosa importante y dices, guay, la primera dosis a los 2 meses. Y luego tienen unos refuerzos a los 4 y a los 11 meses. Con lo cual, claro, el lactante no está completamente inmunizado, es decir, no consigue, si es que hace respuesta a la vacunación, títulos de anticuerpos suficientes para defenderse hasta pasados los primeros meses de vida, ¿no? Sí que es verdad que el que a lo mejor tiene 10 meses, ¿no? Que lleva 2 dosis, pues seguramente si se coge una tosferina puede hacer que los síntomas sean menos graves. Pero en esos pequeñitos no están completamente vacunados, con lo cual en ellos es por eso que la infección puede ser mucho más grave, ¿no? Y también por su defecto de inmunidad propio de la edad. Entonces, y además se sabe que aunque la vacuna protege, pues la enfermedad sigue presente y cada X tiempo hay brotes. De hecho, el año pasado uno en España más o menos están descritos como cada 5 años. O sea, que eso puede hacer pues que haya más casos. Claro, cuando hay más tosferina, pues va a haber más casos de tosferina. Claro, porque la vacuna no es perfecta. Ojalá alguna vacuna fuera perfecta, pero ninguna lo es. Pero yo te estaba diciendo lo de los niños pequeñitos que no están completamente vacunados y has dicho al principio de esta segunda parte del episodio que empezamos la vacunación tan pronto como a los 2 meses con un matiz, ¿no? ¿Cuál es ese matiz? Claro, pues porque se ha visto que, claro, estos niños que no alcanzan la protección completa hasta que ya pasa los 11 meses y que además son los niños que presentan los casos más graves, pues se ha visto que vacunando a las madres vamos a proteger a estos niños pequeñitos hasta que reciban la inmunidad completa. Y por ello, una de las vacunas recomendadas en el embarazo es una dosis extra a la madre, que ya tendrá sus varias dosis, pero de manera que pueda producir anticuerpos y que estos pasen a través de la placenta y cuando el bebé nace esté a tope de anticuerpos frente a la tosferina. Claro, luego esos anticuerpos pues acaban destruyendo, ¿no? Pero te
te habrá dado tiempo a poner esas primeras vacunas, la de los 2 y los 4 meses, y hombre, algo hace. Aparte, claro, la media de los embarazos en España ronda los 30-35 años, con lo cual si la última dosis que tiene de tosferina fue a los 6, ahora se está poniendo a los 12-14 la mayoría de comunidades autónomas, pero bueno, está claro que si se lo pusieron a los 6 o a los 12, a los 30-35, seguramente la madre se pueda contagiar de tosferina. En los adultos la tosferina no suele ser una cosa grave. Entonces, una de las otras estrategias que se utiliza con el mismo pinchazo que se pone entre las 27 y 36 semanas de embarazo es lo que se llama una estrategia de nido, ¿no? Porque al final la madre es la que más tiempo suele pasar con un recién nacido, y si ella no se contagia porque tiene una vacuna reciente, pues también mejor para el niño. Esa doble estrategia, ¿no? El paso transplacentario de anticuerpos y la estrategia del nido. Aprovechamos para recordaros que no solo se vacuna de la tosferina durante el embarazo, sino que también está recomendada la vacuna de la gripe, la vacuna del COVID y recientemente la inmunización frente al VRS, que se puede hacer una de dos, o al recién nacido nada más nacer, o también se puede poner una vacuna en la madre contra el VRS que tiene la misma eficacia. Y bueno, como habíamos dicho que a pesar de la vacunación es una enfermedad que está presente entre nosotros, ¿qué pasa si hay un caso confirmado en casa? Claro, porque aquí se mete salud pública y entonces empieza a liarse un poco la cosa. Porque es una enfermedad de declaración obligatoria. Claro, el pediatra llamando a salud pública en el colegio, que qué hacen con los niños, qué tal, ¿no? A ver, el niño infectado el niño que tiene la tosferina, debe permanecer en casa al menos 5 días desde que se ha empezado el antibiótico, que como el antibiótico dura 3 entre 5 días, por lo menos hasta que haya terminado el antibiótico, ya que sabemos que después de ese periodo, aunque siga con la tos, ya no contagia. Que ¿vale? va a seguir. Claro. Por eso esta es una enfermedad de exclusión escolar. O sea, aquí claramente sabemos que el día que el niño vuelve al cole ya no contagia, aunque siga con tos. No hay problema, ¿vale? Y no se le hace una PCR de control. No. Y lo que sí que hay que hacer, porque claro, la PCR de control dice, pero sigue siendo positiva, ya, pero el bicho puede estar muerto, con lo cual no te indica que sea contagioso, ¿vale? Entonces, lo que sí que debe hacer es controles médicos si el niño es menor de un año, chiquitito y ha tenido la tosferina, o los síntomas son intensos. Pero a la hora, eso es lo que hay que hacer con el niño que ha tenido infección, mandar el antibiótico, dejarle en casa 5 días y vigilarle en función de los síntomas. ¿Hay que hacer tratamiento preventivo a los contactos? Pues a los contactos muy estrechos y sobre todo si hay bebés o personas vulnerables, pues se recomienda también tratar con la misma pauta, ¿vale? Claro, llamamos contacto estrecho sobre todo a los que viven en el mismo domicilio. Eso es. ¿Y en el cole? Y en el cole, pues aquí la teoría dice que podrían ser contactos estrechos, pero Salud Pública va a valorar pues cada caso concreto, la edad que tienen y la vulnerabilidad de aquellos contactos. De manera que, bueno, eso ya lo dejamos en manos de Salud Pública. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. La tosferina no es una enfermedad del pasado. Sigue circulando y puede ser muy grave, sobre todo en los niños más pequeños. La tosferina cursa en 3 fases. Una primera catarral que dura unas 2 semanas, una segunda en la que la tos persistente es el síntoma principal y por último una fase de convalecencia. La vacunación es la mejor herramienta para proteger a nuestros hijos, especialmente con la dosis del embarazo y los refuerzos en la infancia y la adolescencia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos haberos ayudado a entender mejor la tosferina y por qué sigue siendo importante prevenirla. Y como siempre, gracias por escucharnos y por compartir el podcast con vuestros amigos y familiares. Gracias también a Deslas por hacer posible Sin Cita Previa, el podcast que te ayuda a cuidar mejor de tus hijos. Hasta pronto. Adiós. En el siguiente episodio vamos a hablar del mal aliento en la infancia, causas y soluciones.